Se firmó en Buenaventura el primer plan contrato para la paz que permite materializar proyectos en los sectores que han sido más impactados por el conflicto armado en el Valle del Cauca. El plebiscito debe ser el punto de encuentro de los colombianos para dirimir democráticamente la controversia alrededor de los acuerdos con las FARC, asegura Humberto de la Calle. Dura advertencia del ministro de Defensa de los guerrilleros de las FARC que siguen extorsionando pese a los compromisos adquiridos en La Habana. Mientras en Medellín la celebración se llevó en calma, en Bogotá el triunfo de Nacional dejó más de 100 riñas, 5 personas muertas y más heridos. Las probabilidades de que se presente un fenómeno de la niña bajaron al 55%. La unidad de gestión del riesgo advierte que no se debe bajar la guardia en prevención. Hospitales públicos que estén en riesgo financiero podrán pagar sus deudas con regalías. Alcaldía de Bogotá revoca licitación para construir Transmilenio por la avenida Boyacá. Tribunal Administrativo del Tolima en control de constitucionalidad aprueba realizar consulta popular minera en Ibagué. Nacional, a punto de ser desmantelado por contratos del exterior. Primero 6 ciclistas rusos suspendidos para ir a los Olímpicos. 44.000 atletas corren el domingo en Media Maratón de Bogotá. La Virreina Universal de la Belleza, Ariadna Gutiérrez, protagoniza uno de los desfiles de clausura de Colombia Moda 2016. Al final de la emisión los espero con la pasarela de Agua Bendita. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. La historia de un secuestro que no parece verdad. 2. Guerra de tweets entre dirigentes conservadores. 3. La historia de un posible regalo envenenado. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. El puerto de Buenaventura sirvió de sede para la firma del primer contrato paz en el país. Con este tipo de contratos se busca adelantar proyectos de corte social e infraestructura en las regiones más golpeadas por el conflicto armado. Convertir a Buenaventura en una de las principales ciudades con el mejor modelo urbanístico y marítimo es uno de los proyectos que se pondrán en marcha con la firma del contrato Plan para la Paz. Estas inversiones en el departamento suman un total de 2.2 billones de pesos y en su gran mayoría se ejecutarán en el principal puerto sobre el Pacífico. Estamos muy entusiasmados en este contrato Plan para la Paz del Valle del Cauca. Nosotros, hay un proyecto en específico que nos entusiasma mucho, que es muy importante no solo para el Valle sino para el país, que es el Centro de Actividades Económicas de Buenaventura o la nueva ciudad en Buenaventura. Hay un reto grande de por lo menos 13 diferentes proyectos en materia de infraestructura vial y esperamos seguir madurando este proceso. Ya podemos afirmar que Valle del Cauca va a tener contrato Plan para la Paz y la verdad estamos muy entusiasmados con el trabajo que se ha hecho acá. Según la gobernadora del Valle del Cauca, los proyectos que se harán en Buenaventura apuntan a mejorar la calidad de vida y a disminuir la tasa de desempleo. Para el Valle del Cauca tenemos los 7 municipios priorizados, proyectos desde agrocenas hasta instituciones educativas, hasta poder lograr que los campesinos se vuelvan empresarios del campo. Esta inversión estará direccionada a proyectos relacionados a mejorar la cobertura y calidad de los servicios en salud, educación, energía, agua potable y alcantarillados. Asimismo, prevé la construcción de territorios para la paz, el desarrollo integral agrícola en territorios del conflicto, el fortalecimiento de Buenaventura como una ciudad productiva. Humberto de la Calle, jefe de la delegación del gobierno para las negociaciones con las FARC, dijo que el plebiscito es un punto de encuentro para que los colombianos diriman por la vía democrática las diferencias que tengan sobre los acuerdos de paz y rechazó una propuesta del expresidente Andrés Pastrana para renegociar los acuerdos si gana el no. Los negociadores oficiales Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo explicaron durante casi 5 horas a la directiva del Partido Conservador los detalles de lo acordado hasta hoy con las FARC en La Habana. Para ambos el plebiscito es el escenario para que se enfrenten las opiniones que hay alrededor de los acuerdos de paz. Yo lo que llamo es a todos los colombianos a que voten todos en el plebiscito y que todos acatemos el resultado. No me parece una buena idea para Colombia minar la legitimidad de un plebiscito. El expresidente Andrés Pastrana envió desde Mozambique un mensaje a los jefes conservadores asegurando que los acuerdos de paz son un golpe de Estado contra el orden y definiendo como espurio el plebiscito, advirtiendo además que ante una eventual victoria del no, el gobierno debería aceptar unos ajustes que el pueblo en las urnas demande. No hago el pronóstico de que cambie
que sea realmente posible cambiar sustancialmente reabriendo esa discusión. Luego, me parece que al contrario eso sería un revés para el proceso. Un acuerdo de paz no es como el menú de un restaurante donde uno llega y escoge el plato que le gusta y el otro lo deja de lado, no. Las directivas conservadoras dijeron que después de casi 5 horas de dialogar con Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, absolvieron algunas dudas, pero quedaron otras inquietudes alrededor del acuerdo con las FARC. Luego de asistir a la posesión de Pedro Pablo Kuczynski como nuevo mandatario de Perú, el presidente Juan Manuel Santos aseguró en Lima que la polarización estanca a los pueblos y que por eso hay que solucionar las diferencias con el diálogo, como lo están haciendo el gobierno y las FARC para lograr la paz. Durante una entrevista a un medio de comunicación en Perú, al preguntarle por un consejo para el presidente Kuczynski frente a las diferencias de la sociedad peruana y la búsqueda de la conciliación, Santos destacó la importancia que es aceptar las diferencias. La polarización lo único que hace es estancar a los pueblos. Mire lo que ha pasado en otras latitudes del mundo, lo que está pasando en Europa, lo que está pasando inclusive en Estados Unidos. Esa polarización estanca. Por eso, tender puentes, hacer lo posible para aceptar las diferencias es algo muy importante. El presidente Santos explicó que la guerra de más de 50 años que ha vivido Colombia se está solucionando con un proceso muy serio que parte de la base del diálogo. Los ministros de Justicia y Trabajo iniciaron su campaña por el sí en el plebiscito. Los sindicatos se unieron a esta causa que llevarán por todo el país. Clara López y Jorge Londoño, ministros de Trabajo y Justicia respectivamente, iniciaron su campaña por todo el país en favor del plebiscito por la paz. Su consigna, convencer a los colombianos por el sí. Sí, venimos trabajando por el sí a la paz en todo Colombia, en todas las regiones, en Bogotá, en las organizaciones sociales, con un compromiso profundo para sacar adelante ese derecho constitucional, trabajar por la paz y en función de la paz. Ya la empezamos, estamos recorriendo el país con los diferentes sectores, con las diferentes expresiones y bueno, debo decir que hay una muy buena opinión, hay un muy buen ánimo para decirle sí al plebiscito. Hoy durante un evento de la sociedad civil, los principales sindicatos del país anunciaron su adhesión al sí en el plebiscito por la paz. Los guerrilleros de las FARC que sigan extorsionando pese a los compromisos adquiridos en la etapa final del proceso de paz serán perseguidos por la fuerza pública. Así lo advirtió hoy el ministro de Defensa durante un recorrido por el sur del país. El ministro respondió a inquietudes de habitantes del departamento del Vaupés que durante su visita le denunciaron extorsiones de varios grupos ilegales, incluidas las FARC. Si el delito se mantiene, por ejemplo, en extorsión, por ejemplo en minería ilegal, por ejemplo en narcotráfico, esos delincuentes, independientemente de a nombre de quién trabajan, para quién o desde dónde trabajan, se encontrarán con toda la fuerza de nuestra institucionalidad y con toda la autoridad de la fuerza pública. Hace 15 días desde La Habana, alias Timochenko le notificó a todos los frentes de la guerrilla que deben abandonar la extorsión para avanzar en el proceso de paz. Las celebraciones por la victoria de Atlético Nacional en la Copa Libertadores dejaron un lamentable balance de muertos y heridos en Bogotá. El consumo de alcohol y la utilización de armas blancas dejaron 140 riñas en medio de la celebración por el triunfo de Nacional en la capital del país. Las autoridades valoraron el buen comportamiento de los hinchas en Medellín y descalificaron el comportamiento en Bogotá. Más de 60 personas conducidas a la UPJ precisamente porque se encontraban conductas no apropiadas, ingiriendo licor y también en riñas. A diferencia de los capitalinos, los antioqueños mostraron buen comportamiento durante la celebración. Hubo muy buen comportamiento, que cada vez tenemos que entender que el fútbol es para unirnos y no para dividirnos, y que todos esos hechos puntuales fueron atendidos por la fuerza pública con toda la diligencia. Los heridos se encuentran en recuperación en los hospitales del Tunal y Meissen. El fenómeno de la niña continúa debilitándose. Las probabilidades de que se presente bajaron al 55%. El director de la Unidad de Gestión del Riesgo, Carlos Iván Márquez, advirtió que no se debe bajar la guardia. El fenómeno de la niña, que entre mayo y junio tenía probabilidades de ocurrencia del 76%, hoy muestra un debilitamiento que bajó las expectativas al 55%. Para nosotros eso son unas lecturas positivas, pero no bajamos la guardia, porque con niña o sin niña
se puede tener es una situación de lluvias normales entre septiembre, octubre y noviembre, y eso hace que mantengamos un plan de contingencia. Las zonas de cordillera son las más afectadas con las lluvias por los deslizamientos. Asimismo, los departamentos de Sucre y Córdoba, que son zonas inundables. Como los departamentos también de Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, los Santanderes y las zonas inundables. Esta temporada de lluvias ya ha dejado miles de damnificados. Hoy tenemos cerca de 8.900 familias afectadas en estos meses donde han presentado estas lluvias. Comparado con años anteriores, en esta situación hemos bajado bastante. Antes atendíamos entre 45.000 y 50.000 familias. El Jarillón del río Cauca y el Canal del Dique son obras que aún están inconclusas y que representan un riesgo en esta temporada de lluvias. Esperamos que esa situación, pues por supuesto, sea corregida de aquí a finales de año, donde eventualmente habría un régimen de lluvias que podría hacer colapsar alguna de esta situación. El sector de la infraestructura pide mayor compromiso en prevención por parte de alcaldes y entes territoriales. Los hospitales públicos que están catalogados en riesgo financiero podrán pagar sus deudas con recursos de regalías. Así lo anunció Luis Fernando Mejía, subdirector de Planeación. En el país hay 250 hospitales públicos que tienen problemas financieros y que se ha traducido en demoras en los pagos a sus trabajadores y proveedores. Para estas instituciones habrá un alivio con recursos de regalías. Se habilita por una sola vez pagos asociados a las IPS en términos de salud. Serán los alcaldes y gobernadores quienes presenten los proyectos de regalías y no las directivas de los hospitales. Por recursos de regalías no se pueden hacer temas recurrentes y tiene que ser solamente para IPS públicas, obviamente no va a ser para temas privados, solamente para solventar problemas de cartera de IPS del sector público. Los proyectos para pago de deudas hospitalarias solo se podrán presentar por una vez. El distrito decidió revocar la licitación de Transmilenio por Avenida Boyacá tras evidenciar que los diseños no estaban completos. Había un tramo de 4 kilómetros donde no había estaciones y la troncal quedaba incompleta. Transmilenio por la Avenida Boyacá ya no se licitará. Tomé la decisión de revocar la resolución que ordenaba la apertura de la licitación de la troncal Boyacá. Según la resolución del IDU, la troncal estaba diseñada a medias porque iba desde Yomasa hasta la calle 137, pero no dejaba conexiones hacia el norte. De la 138 a la 170, ¿qué? ¿Qué pasa con la gente? ¿Cuánta gente vive ahí? Además, en un amplio tramo entre la Diagonal 39 Sur y la calle 22, no tenía estaciones. De 4.5 kilómetros no había estaciones. Entonces, ¿cómo le voy a dar solución de movilidad a la gente que pasa por ahí? Además, no se definió cómo se iba a trasladar la red Tibitoc del acueducto. No quería que se repitiera la experiencia del deprimido en el 94, que se iniciara una obra sin tener unos diseños, sin tener un inventario de las redes secas. La obra se evaluó en 1.2 billones de pesos y la licitación se abrió el 31 de diciembre, el último día de la administración Petro. Transmilenio informó que prorrogará los contratos con los operadores de la fase 1, lo que significa alargar la vida útil y aumentar la cantidad de kilómetros que se le permitirá rodar a los buses más viejos del sistema. Con la decisión de prorrogar los contratos de la fase 1 de Transmilenio, el distrito autoriza que los operadores de 770 buses lleguen hasta el 1.500.000 kilómetros rodados. Estos mismos vehículos, los más viejos del sistema, ya habían cumplido su vida útil al alcanzar 800.000 kilómetros, pero ante la ausencia de una nueva licitación se autorizó 240.000 kilómetros más. La nueva licitación de la fase 1 se abrirá en diciembre y contempla los buses que ruedan por la Autonorte, la Avenida Caracas y la calle 80. Transmilenio informó que tomó la decisión para garantizar que los usuarios no sufran la escasez de buses. Hace no menos de 3 meses, desde el Consejo se advirtió que 3 de cada 5 buses de Transmilenio tienen menos del 10% de vida útil. El Tribunal Administrativo del Tolima dio vía libre a la alcaldía de Ibagué para que adelante una consulta popular y los ciudadanos decidan si quieren o no proyectos mineros en la ciudad. Esta decisión permitirá que la alcaldía de Ibagué promueva una consulta popular para que los ciudadanos decidan si están o no de acuerdo con que en el municipio se ejecuten proyectos y actividades mineras. Lo que el colectivo ciudadano de Ibagué está pretendiendo es evitar
que se generen procesos de gran minería a cielo abierto en la jurisdicción del municipio. En ese sentido es que se está convocando esta consulta popular. Para el director de la Corporación Autónoma del Tolima, es importante que se permitan este tipo de consultas en la población. Por vía de consulta popular, la mayoría de la comunidad de Piedras definieron que en el suelo de su territorio no se pueden adelantar actividades de carácter minero. Ibagué es la primera ciudad capital del país en llevar a consulta popular el desarrollo de proyectos mineros. Este domingo, 638.000 estudiantes presentarán las pruebas Saber 11, con la que definirán los puntajes que se tienen en cuenta para ingresar a la universidad y para el otorgamiento de las becas de Serpilopaga. La directora del ICFES, Jimena Dueñas, explicó que a la mayoría de los estudiantes que serán evaluados les aplicarán la prueba Saber 11, pero otros presentarán los exámenes de presaber y de validación. En Internet se podrá verificar el lugar al que tendrán que acudir para realizar la prueba, que este año tendrá 243 preguntas que medirán competencias como matemáticas, lectura, crítica, ciencias naturales y sociales e inglés. En Bogotá deben tener precaución los alumnos, pues el domingo habrá cierres viales por la media maratón. La Corte Constitucional le ordenó al gobierno garantizar el acceso a tratamientos de fertilidad para personas de bajos recursos. El alto tribunal consideró que negar un tratamiento de fertilidad infringe la dimensión reproductiva del derecho a la salud. El alto tribunal reiteró la orden al gobierno nacional a través del Ministerio de Salud para que garantice los derechos a personas que padecen de infertilidad y no cuentan con los recursos necesarios para acceder. Tratamientos de 20, 30, 100 millones de pesos, ahí es donde surge la preocupación del ministerio. El caso es el de una mujer de 27 años que en 7 oportunidades presentó abortos espontáneos a los 2 meses de gestación. El reconocimiento de uno de los derechos sexuales y los derechos reproductivos a tener el número de hijos que se desea y a beneficiarnos del progreso científico. Pues se requiere dinero, porque estos tratamientos son costosos. La Corte Constitucional protegió los derechos sexuales y reproductivos, a la igualdad, al libre desarrollo y a conformar una familia. El presidente encargado de Ecopetrol, Felipe Bayón, anunció recursos por 12.700 millones de pesos para la comunidad indígena Uwa, tras lograrse un acuerdo para la ampliación del resguardo. Después de 10 horas de negociación, las directivas de Ecopetrol en conjunto con el gobierno nacional lograron llegar a un acuerdo con la comunidad indígena Uwa, que iniciará la evacuación de la planta de gas en Gibraltar, norte de Santander. Se acordó disponer de 12.700 millones de pesos para la ampliación del resguardo indígena. Destinar recursos muy importantes, 12.700 millones de pesos, para el saneamiento del resguardo. Y estos son regularización de títulos y de algunas tierras. De esta manera se hará una evaluación del estado de la planta para poner en marcha su operación. Podemos volver a la planta, hacer una retoma controlada de la planta para poder analizar el estado de los equipos y cuánto nos va a tomar volver a ponerla en operación. El gobierno hizo un llamado a la comunidad indígena para que también den un buen manejo en materia ambiental. Pero con ello vamos a empezar a trabajar un tema adicional para poder determinar cuáles son esas otra vez zonas estratégicas que vamos a desarrollar y a trabajar con ellos. Se continuará por el momento suministrando gas desde La Guajira mientras se normaliza la operación en Gibraltar. Las empresas contribuyentes del impuesto CREE podrán solicitar que los saldos a favor sean compensados para el pago de otros impuestos. Se estima que hay saldos a favor por 1.5 billones de pesos. La Corte Constitucional tumbó la norma que prohibía usar saldos a favor de los contribuyentes del impuesto CREE en el pago de otras deudas tributarias. Se estima que saldos por 1.5 billones de pesos puedan ser compensados. El CREE o impuesto de renta para la equidad fue creado en el 2012 para sustituir las contribuciones parafiscales que realizan todas las empresas. Para la Corte es inadmisible que el Estado no solamente retenga injustificadamente un capital a las empresas, sino que además se quede con los rendimientos que produce mientras el contribuyente tramita la devolución. Se genera un enriquecimiento sin causa para la administración, dice la decisión con ponencia del magistrado Alberto Rojas. El gremio de las aseguradoras Fasecolda pidió una reforma del sistema de aseguramiento SOAT con el que pretenden minimizar hechos de corrupción. El dirigente de Fasecolda, Jorge Humberto Botero, también pidió una revisión a las tarifas de las primas que se pagan por estos seguros. Con accidentes de tránsito fantasmas o procedimientos en pacientes inexistentes, inescrupulosos desfalcan al SOAT.
interrogados por compañías de seguros y les dicen, mire, nos han indicado que a usted le hicieron determinado procedimiento y ellos niegan que se lo hayan hecho. Para acabar con el incentivo perverso de algunos centros médicos por quedarse con los pacientes que se financian con el SOAT, el gremio asegurador propuso una reforma. Que se le avese a la compañía de seguros dentro de las 24 horas siguientes el ingreso del paciente. ¿Para qué? Para que pueda, lo que hoy no puede hacer, es mandar un auditor. Además pidió una revisión a las tarifas de las primas que pagan los dueños de carros y motocicletas. El índice principal de la Bolsa de Valores de Colombia cerró la jornada a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,32% a 1.317 puntos. La acción de la Bolsa de Valores de Colombia fue la que más subió, con una valorización de 2,22% a 18 pesos con 40 centavos. La acción de Almacenes Éxito fue la que más cayó, con una pérdida de 2,51% a 13.980 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 11.000 millones de pesos. El precio del dólar subió 17 pesos en la jornada de este jueves. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3.091 pesos con 78 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.840 pesos y la venden en 2.870 pesos. Un euro cuesta 3.416 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 42 centavos. El azúcar se transó en 18,81 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $41 con 8 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.295 pesos. Ariadna Gutiérrez está más bendita que nunca. La verán después de comerciales cuando los espero, con su regreso a las pasarelas de Colombia Moda en el desfile de Agua Bendita. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. La historia de un secuestro que no parece verdad. 2. Guerra de tweets entre dirigentes conservadores. 3. La historia de un posible regalo envenenado. 1, 2 y 3 después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. Esta es la insólita y estremecedora historia de un secuestro. Como se sabe, el ELN tiene en su poder al exparlamentario Odín Sánchez, secuestrado desde el 3 de abril. Ante la imposibilidad de reunir los 1.500 millones de pesos que les pide el ELN por la liberación, su hermana, Astrid Sánchez, decidió realizar una rifa para completar el rescate que se exige. Rifa un carro y 2 motos. 1.000 boletas a 500.000 pesos cada una. Recuerden que Odín Sánchez se canjeó por su hermano Patrocinio, secuestrado por el ELN y quien estuvo en cautiverio 2 años y 7 meses. Aunque el Gaula ha dispuesto de un grupo especial para rescatar al ex parlamentario, la tarea ha sido infructuosa por la topografía del Chocó. El secuestro de Odín Sánchez retrasa los diálogos de paz, pues el gobierno insiste en que no dialoga con el ELN mientras no entregue a todos los secuestrados. 2. Guerra por Twitter entre la excandidata conservadora Marta Lucía Ramírez y el presidente del directorio nacional de ese partido, David Barguil. La doctora Ramírez agotó hoy la paciencia que le tienen los dirigentes de su partido conservador, incluso de quien fue su más valioso defensor, el presidente del directorio, David Barguil. Resulta que a raíz de la decisión de las directivas conservadoras, encabezadas por Barguil, de abrir un proceso de consultas con el gobierno y con sus congresistas para definir si su partido apoyará el sí o apoyará el no en el plebiscito por la paz, la doctora Ramírez lanzó una campaña por las redes sociales en contra del joven presidente conservador. En un primer trino, le reprochó a Barguil que haya estado en eventos de un comité político que respalda el sí. En otro, la excandidata dice que la reunión que Barguil convocó para hoy con el equipo negociador del gobierno es para omitir la consulta a las bases. Barguil le contestó que la reunión con negociadores del gobierno en el proceso de paz servirá para que el partido tome una decisión informada y responsable.
Barguil le pidió a la doctora Ramírez que estuviera más atenta a las reuniones del directorio para que no diera información errada y mentirosa. Y ella le respondió pidiéndole respeto y que no fuera grosero con ella. Barguil, francamente molesto, dijo que hubiera preferido ver a Marta Lucía Ramírez en la reunión de hoy y no trinando desde la calle. La doctora Ramírez se encuentra de descanso y compras en la Quinta Avenida en Nueva York. 3. Magistrados del Consejo de Estado comenzaron a estudiar el caso de la excontralora Sandra Morelli por el arrendamiento de oficinas de Gran Estación como sede de ese despacho. El magistrado Hernán Andrade radicó la ponencia con la que responde a una acción popular instaurada por el Sindicato de la Contraloría para pedir la nulidad del contrato que ascendió a casi 90.000 millones de pesos. La contratación incluyó el alquiler del edificio y la dotación de las oficinas, que también implicaba un canon mensual. El punto en cuestión es si la excontralora Morelli, en vez de haber hecho un proceso de contratación directa, ha debido acudir a la licitación pública para la compra y la dotación de oficinas. Según la ponencia, la contratación se llevó a cabo para dotar adecuadamente a los funcionarios y permitirles cumplir con sus funciones, lo que derivaba en eficiencia y reducción de trámites. Es decir, se cumplieron los fines de la contratación y el interés general. Por no haberse afectado ningún derecho colectivo, la ponencia indica que es la instancia judicial la encargada de pronunciarse. Es decir, que se dio la última palabra del caso al Tribunal de Arbitramiento. Pero el ponente encontró que en este proceso de contratación se pudo haber configurado una desviación de poder por el uso de un procedimiento en el que la administración disimula el contenido real del acto bajo una falsa apariencia. Esto con el fin de eludir ciertas formalidades o de suprimir ciertas garantías. El documento asegura que no se evidenciaron beneficios indebidos a funcionarios o a particulares, pero deja en el aire una presunción que podría traerle complicaciones a la excontralora. Como la ponencia apoya, pero critica, ¿eso no es lo que se llama regalo envenenado? Hasta mañana, que descanse. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con Carlos Iván Márquez, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, ¿se siente preparado para hacer frente a una eventual temporada fuerte de lluvias? Sí, 93%. No, 7%. Hasta aquí las noticias. Nos vemos mañana en CMI. No se muevan, que ya viene hashtag.